Ok, entonces continuamos con el llenado de la hoja de optimización o plantilla optimizadora para mandar a hacer los cortes. ¿Listo? Entonces vamos a ver nuestra hoja o plantilla de optimización. Y ya yo he avanzado con algunos datos, ¿no? Primero estoy indicando acá que el color de la melamina que voy a utilizar es blanco o blanca. El grosor o el espesor va a ser de 18 milímetros. El material va a ser melamina y acá especificamos la marca que vamos a utilizar. También en observación he puesto ya los datos sobre lo que voy a rellenar acá. En este caso voy a empezar por el tablero superior, luego por el lateral izquierdo, lateral derecho y así sucesivamente hasta llegar al fondo, ¿no? Al fondo de nuestro mueble, de nuestro closet con puertas corredizas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar y lo vamos a hacer un poco más rápido, ya que se está alargando el tiempo en la elaboración de estos videos. Entonces empezamos por el tablero superior. El tablero superior tiene las siguientes medidas. Siempre hacemos esto para avanzar rápido el trabajo, ¿no? Por ejemplo, le vamos a sacar el largo y el ancho. Como va a utilizar canto grueso, entonces tenemos que descontar por ambos lados. En este caso, para el largo, 5 milímetros. Entonces, en este caso, el largo sería de 1195. Y como vamos a utilizar canto grueso también en el largo 1 y en el largo 2, vamos a descontar también 5 milímetros, 2 milímetros por cada lado. Entonces en este caso ya no sería 450 sino 445, y eso es lo que vamos a llenar acá. Entonces necesitamos una pieza para el tablero superior y el largo va a ser de 1195 milímetros y su ancho va a ser de 445. Va a llevar canto grueso en sus 4 lados. Entonces ahí escogemos grueso, grueso, aquí también grueso y aquí también grueso. No vamos a necesitar perforaciones, pero sí ranuras, y las ranuras lo vamos a hacer, este caso es la ranura para poner el MDF de 3 milímetros. Entonces lo vamos a hacer en el largo 1, ¿ya? Y la distancia desde el borde hasta la ranura es de 18, la profundidad es de 8 y el espesor es de 4. Listo. Si observan acá le he puesto corte especial. ¿Por qué le he puesto corte especial? Porque además de tener estas ranuras para poner el MDF, necesitamos indicar que en este tablero superior también vamos a necesitar otras ranuras. ¿Se acuerdan? Las ranuras para que corran las ruedas del sistema corredizo, que es este que dibujamos en la parte superior. Entonces vamos a ocultar un momento para que ustedes vean y recuerden la ranura que dibujamos. ¿Listo? ¿Cómo vamos a especificarle al proveedor de melamina este tipo de corte? Para eso tenemos que hacer un dibujo, ¿ya? En una hoja aparte ustedes tienen que hacer un dibujo más o menos como la que les voy a mostrar ahora. Tengo que dibujar la pieza y en esta pieza tengo que indicar primero las medidas del tablero que voy a hacer cortar, en este caso el tablero superior. En este caso estoy indicando que el largo va a ser de 1195, que ya definimos aquí, y el ancho va a ser de 445, largo y ancho. Y acá con este dibujo le estamos indicando que vamos o queremos hacer otras ranuras, porque este es para el MDF de 3. Estas ranuras son para poner los rieles por donde van a correr las ruedas del sistema corredizo. Entonces yo acá no se ve muy bien y he hecho otra imagen y es posible que tengan que hacer eso. Entonces en la siguiente imagen yo le voy a indicar a quien va a cortar esto de que la primera ranura va a empezar a los 16 milímetros. ¿Listo? Va a tener un ancho
de 7 milímetros y va a tener una profundidad de 6 milímetros. La segunda ranura va a empezar a 40 milímetros desde el borde del tablero de melamina. Va a tener también un ancho de 7 milímetros y una profundidad de 6, que es lo que vimos acá, ¿sí? Lo que desarrollamos acá. ¿Listo? Entonces, con ese dato, quien va a hacer el corte va a realizarlo mejor, ¿no? Porque le vamos a indicar específicamente lo que queremos hacer en el tablero superior. ¿Listo? Entonces, ahora, ya que tenemos los datos, vamos a tener que entregar también esa imagen, ¿listo? O ese dibujo. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a realizar ahora las medidas, o vamos a obtener las medidas, en este caso para el lateral izquierdo y para el lateral derecho. Entonces, ¿cuántos laterales izquierdos y cuántos laterales derechos queremos? Un lateral izquierdo. No es lo mismo en este caso el lateral izquierdo que el lateral derecho. La ranura, me refiero a la posición de la ranura, y eso ya lo vimos en el tutorial anterior. Si quieren una explicación más detallada, podrían volver a ese tutorial y ahí explico cuál es la diferencia en las ranuras cuando este tablero solamente tiene 3 lados canteados. Se les va a poner a 3 lados el tapacanto, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo rápidamente, y como les dije, vamos también a esta parte, a este diseño, vamos a obtener las medidas con la herramienta de acotación. Entonces vamos a obtener primero el ancho, que es de 450, y luego vamos a obtener el largo, que en este caso es de 1782. ¿Estoy dibujando bien o estoy 1782? ¿Listo? Entonces vamos a rellenar de la siguiente manera. En este lado, acá arriba, no vamos a necesitar tapacanto, pero en esta parte de abajo sí vamos a necesitar tapacanto. Y también con el proveedor que yo trabajo me dice que si solamente voy a utilizar tapacanto en un lado y este tapacanto es grueso, a esta medida yo le tengo que restar 3, ya no 2.5 sino 3. Entonces, si yo a este largo le resto 3 milímetros, entonces el largo sería de 1779, y eso es lo que vamos a poner acá. ¿Cuál es el largo? 1779. ¿Sí? ¿Cuál es el ancho? El ancho va a ser, como le vamos a poner tapacanto grueso acá y tapacanto grueso acá, le tenemos que restar 5 milímetros. Entonces sería 450 menos 5, sería 445. Ese sería el ancho de esta pieza de melamina. Perdón, cancelamos. Poner 445, ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿dónde vamos a poner el tapacanto? Le vamos a poner el tapacanto en los dos lados, en los dos largos, mejor dicho. Entonces ahí ponemos largo 1, largo 2, tapacanto grueso. En el ancho 1 no le vamos a poner tapacanto, que es esta parte de acá arriba, pero en el ancho 2 sí le vamos a poner tapacanto. Entonces marcamos acá grueso. ¿Listo? Acá también necesitamos ranuras, y en este caso va a ir en el largo 1. Igual que en los anteriores casos, la distancia es a 18 milímetros, la profundidad es de 8 y el espesor es de 4. ¿Ya? Para acá no necesitamos un corte especial, así es que pasemos al lateral derecho. En el lateral derecho los datos son lo mismo, ¿ya? Las mismas medidas. También va a utilizar, por ejemplo, tapacanto grueso en el largo 1, tapacanto grueso en el largo 2 y tapacanto grueso en el ancho
2. Pero en este caso, la ranura ya no va a ser en el largo 1, sino va a ser en el largo 2. ¿Ya? Entonces, ponemos ahí largo 2. Y las mismas o los mismos datos de los anteriores. Luego tenemos el tablero base. El tablero base, vamos a ocultar un momento estas piezas. Vamos a borrar, ya no necesitamos estos datos. Vamos a ocultar un momento esto y esto para ver el tablero base. El tablero base es todo esto. Vamos a hacer mejor una copia afuera. Vamos a ocultar para no enredarnos mucho. ¿Ya? Este es el tablero base. Hasta ahí. El tablero base va a tener solamente tapacanto ¿en dónde? En la parte del frente y en la parte posterior. A los costados, en los anchos, no va a tener. ¿Listo? Entonces vamos a sacar las medidas. El largo de este tablero es de 1164. Ese es el largo. Y el ancho es de 450. Entonces, en el largo no vamos a hacer ninguna resta porque no va a ir tapacanto en estos lados. Solamente tendríamos que hacer restas en el ancho y le tendríamos que restar 5 milímetros. Entonces, acá vamos a indicar que para el tablero base, que es uno solo, el largo va a ser de 1164 y su ancho va a ser de 445 y va a llevar tapacanto grueso en el largo 1 y tapacanto grueso en el largo 2, ¿ya? Y va a tener una ranura en el largo 1 con las mismas medidas que las anteriores piezas. Y acá también tenemos que indicar que es un corte especial. Y lo que ustedes tienen que hacer es más o menos un dibujo igual que el anterior, que el del que del tablero superior. Así es que no lo voy a hacer porque es igualito, es lo mismo. Ya, solamente que en este caso tendríamos que poner las medidas del tablero base. En este caso sería 445 y acá sería 1164. ¿Ya? Entonces, con respecto a ese tablero es igual, solamente como les dije, lo anterior, lo que diferencia es este largo, nada más. ¿Ya? Entonces eso lo desarrollan ustedes. Entonces pasemos al siguiente. Vamos a ver el tablero medio. El tablero medio necesitamos uno. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Y acá lo vamos a buscar y dice tablero medio. Listo. El tablero medio solamente va a necesitar tapacanto en la parte de adelante. La parte de arriba, abajo y atrás no necesita tapacanto. Entonces, ¿cuáles son las medidas de mi tablero medio? Vamos a obtenerlas igualmente con las acotaciones. Entonces, a ver, vamos a marcar desde este punto acá y nos trasladamos hasta este otro punto allí. Y el tablero base tiene una altura de 1694. Como no vamos a poner tapacanto arriba ni abajo, le ponemos esa medida. Entonces acá ponemos el largo es de 1694. El ancho no es 445, sino el ancho es el siguiente. Vamos a agarrar este punto acá, acá, y el ancho es de 367. ¿Sí? 367. Pero como tiene tapacanto grueso a ambos lados, a ese 367 le tenemos que restar, perdón.
no va a tener tapacanto adelante y atrás, solamente adelante. Entonces a esos 367 le tenemos que restar 3 del tapacanto que va a ir acá adelante, porque acá no lleva. ¿Listo? Entonces, nuevamente, si le vamos a poner tapacanto en este lado y en este lado, restamos 2.5 de acá y 2.5 de acá, restamos 5. Pero si solamente va a llevar tapacanto grueso en este lado y en este no, restamos 3. Entonces ya no va a ser 367, sino 364. Y eso lo ponemos acá. ¿Listo? ¿Dónde va a ir el tapacanto grueso? En el largo 1. Listo. Eso es todo con respecto al tablero medio. Vamos con la repisa grande. La repisa grande, de igual forma que es esta, ¿sí? Esta solamente va a llevar tapacanto grueso en la parte de adelante, en la parte frontal, y en los costados y en la parte de atrás no. Entonces el largo de esta pieza, de la repisa grande, es de 770, y eso es lo que vamos a poner acá. Entonces repisa grande necesitamos una. El largo es de 770. El ancho, ¿cuánto es el ancho? El ancho es este, 367. Pero como va a llevar solamente tapacanto grueso en la parte de adelante, a los 367 le restamos 3 y sería 364. Eso es lo que vamos a poner en este lugar. ¿Listo? Entonces solamente lleva tapacanto grueso en el lado 1. Nada más, no llenamos lo demás porque no vamos a necesitar esas especificaciones. Pasamos a las repisas. ¿Cuántas repisas necesitamos? Necesitamos 1, 2, 3, 4 y 5 repisas. ¿Listo? Y esas repisas tienen las siguientes medidas. Acá vamos a sacarle primero acá el largo, ¿sí? Que es de 376, y el ancho, que es de 367. El largo va a ser 376 porque no tenemos tapacanto estos costados, entonces acá le vamos a poner 376. Y el ancho, igual que en las otras, en las anteriores, igual que en la repisa anterior y en el tablero medio, sí va a llevar tapacanto grueso en la parte de adelante, entonces atrás no. Entonces a esos 367 le restamos 3 y sería 364. Entonces aquí escribimos o ponemos 364 y va a llevar tapacanto grueso en el largo 1. ¿Listo? Eso es con respecto a las repisas. Ahora, los zócalos. Son 2 zócalos. ¿Ya? Tenemos 2 zócalos. Creo que los he borrado, pero es la misma medida este que el de atrás. Entonces este zócalo tiene un largo, vamos a poner desde acá hasta acá, ahí, y un ancho, cual vamos a obtener con las acotaciones de acá hasta acá. ¿Listo? Igual, solamente va a llevar tapacanto en este lugar, en la parte de abajo, para que no se malogre cuando caiga agua o alguna cosa, y en la parte inferior nomás vamos a poner el tapacanto para cubrir esa parte de esta pieza de melamina. Ya, entonces el largo va a ser el mismo porque no necesitamos tapacanto acá ni en este lado, porque esas partes van a ir cubiertas por los laterales, así. Entonces el largo va a ser de 1164. ¿Listo? 1164. Y el ancho, a ver, regresamos acá. El ancho en este caso es de 70. Pero como solamente le vamos a poner tapacanto grueso en este lado, no descontamos 5, sino descontamos 3. Entonces el ancho va a ser de
67. ¿Ya? Ponemos 67 y va a utilizar tapacanto grueso. ¿Listo? Entonces eso es con respecto a los zócalos. Ahora vayamos a los amarres, que son los que están en la parte posterior. ¿Ya? Este amarre y este amarre y el que está acá abajo, a ver, lo vamos a visualizar otra vez, tienen la misma medida, y el de este también, solamente que en este y este solamente llevan tapacanto grueso en un solo lado, en el largo 1, igual el resto no lleva tapacanto, en los otros 3 lados no lleva tapacanto, y este sí lleva en ambos lados. Por lo tanto, acá estoy haciendo lo siguiente: hay un amarre o los dos amarres que vamos a utilizar, el de arriba y de abajo, y este amarre medio que es diferente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente: obtenemos las medidas de este amarre. Ya sabemos que tiene 100, pero el largo lo vamos a obtener en este momento así. Entonces de 1164. No va a llevar amarre, tapacanto acá ni acá, por lo tanto el largo va a ser de 1164. Y va a llevar tapacanto en este lado nada más, en este largo 1, digamos, no va a llevar tapacanto, y en este no. Entonces a 100 le restamos 3 y sería 97 el ancho. Y en el largo 1 va a llevar el tapacanto grueso. Ahora, el amarre medio es 1, tiene el mismo largo, pero el ancho ya no va a ser 97, sino va a ser 95. ¿Sí? 95, porque va a llevar tapacanto grueso acá y tapacanto grueso acá. Entonces, si el ancho es de 100 y le voy a restar 2.5 de acá y 2.5 de acá, entonces me va a dar como resultado 95. Y eso es lo que escribimos en este lado. ¿Listo? Entonces acá sí vamos a utilizar tapacanto grueso en el largo 1 y tapacanto grueso en el largo 2. ¿Listo? Puertas. 2 puertas. Vamos a visualizar las puertas. Las dos tienen la misma medida. ¿Ya? Voy a sacar un momento la puerta a un costado. Allí. Y vamos a obtener sus medidas. Entonces, con la herramienta acotación, primero obtenemos el ancho. ¿No? He marcado mal. Acá y en este punto, ahora sí. Y luego marcamos. Tenemos debajo. Este punto. Y este punto, y vamos a obtener el largo, perdón. Entonces va a tener tapacanto en sus 4 lados, en sus 4 costados. Entonces tenemos que restarle a estas medidas 5 milímetros. Entonces empezamos especificando o viendo que si el largo es de 1687 y le restamos 5, debe ser 1685. Entonces en el largo vamos a poner, perdón, me estoy equivocando, 1687 menos 5 es 1682. Entonces acá en el largo 1, perdón, en el largo ponemos 1682. Y el ancho es 597 y vamos a restar 2.5 de acá y 2.5 de acá, son 5. 597 menos 5, 592, y eso es lo que ponemos acá. Va a llevar tapacanto grueso en sus 4 costados, en el largo 1, en el largo 2, en el ancho 1 y en el ancho 2. Listo. Pero acá también tenemos que especificar que este es un corte especial y debemos
llevar la hoja o el dibujo que les indique cómo hacer este corte. Y vamos a regresar un momento acá. Las puertas deben tener este corte en la parte superior y en la parte inferior para que acá podamos insertar estos accesorios para que corran sobre los rieles, estas rueditas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer primero el corte? El corte tiene que estar, dice, el centro, digamos, el centro de este corte que se hace con un... Ya me olvidé el nombre de esta herramienta, pero bueno, es de un diámetro de 35. ¿Ya? Es un diámetro de 35. El centro del corte debe estar a 50 milímetros desde, digamos, el borde izquierdo en este caso, y a 13 milímetros desde el borde superior, acá. Este es el punto central donde con esta herramienta vamos a presionar acá y vamos a hacer el agujero. Listo, más claro. ¿Ya? Es una fresa Frostner, si no me equivoco. ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos a tener que indicarle a quien va a hacer esta ranura o este corte que lo haga siguiendo estas indicaciones. Y la profundidad de ese corte, porque no va a traspasar toda la madera o toda la pieza de melamina, es de 7 milímetros. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer también un dibujo, así, donde vamos a indicar primero que se tiene que hacer una ranura circular cuyo diámetro va a ser de 35 milímetros. La profundidad va a ser de 7 milímetros y el punto central de ese círculo que vamos a cortar debe estar a 50 milímetros desde el borde izquierdo en este caso y a 13 milímetros desde el borde inferior. Entonces acá van a poner la herramienta y van a cortar, ¿sí? Y debe tener una profundidad de 7 milímetros. Lo mismo indicamos para acá. El centro de este círculo que se va a cortar, de esta ranura circular que se va a cortar, debe estar a 50 milímetros desde el borde derecho en este caso y a 13 milímetros desde el borde inferior. El diámetro de ese corte o de la herramienta que van a utilizar para realizar este corte circular debe ser de 35 milímetros y esa ranura debe estar a una profundidad de 7 milímetros. Y lo mismo debemos hacer para la parte superior. ¿Ya? Entonces, estos son unos pequeños dibujos que nosotros tenemos que entregar indicando cómo deben ser los cortes y a qué distancias deben ser esos cortes, y este corte circular qué perímetro debe tener y a qué profundidad. ¿Listo? Entonces, entregamos estas imágenes más y con eso ellos van a proceder a hacer los cortes. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todas las piezas del closet con puertas corredizas y solamente nos faltaría indicar el fondo, que en este caso va a ser también de color blanco. El espesor va a ser de 30 milímetros y va a ser de MDF. Entonces vamos a obtener esa pieza también, acá la tenemos, fondo dice. Entonces rápidamente la sacamos de allí a un lado y con la herramienta de acotación obtenemos sus medidas. ¿Sí? Este punto hasta este punto para obtener el ancho, y vamos a empezar de abajo, este punto acá para obtener su largo. Entonces el largo es de 1708 milímetros. Entonces aquí ponemos 1708 milímetros. Estoy haciendo 1708 milímetros. No enter el valor coincido con la... ya, perdón, acá no puedo poner en 1708, sino necesito una pieza de melamina. Acá sí, 1708.
Ese es el largo. Y el ancho es de 1178. Y eso, escriben acá, 1178. Acá no vamos a hacer ni ranuras, ni le vamos a poner tapacantos, ni vamos a hacer perforaciones, ¿no? Entonces esta sería la hoja con la cual mandaríamos a hacer los cortes para construir o para fabricar nuestro ropero con puertas corredizas. Acá ya lo despiecé, pero bueno, ya hemos visto cómo queda, cómo es en realidad, ¿verdad? Entonces nos vemos en el próximo video tutorial.